Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo. Os traigo última noticia donde tenemos polémicas. Tenemos a Ibrahim Celicol, Serenay Sarikaya, Burak Deniz, Hande Erçel, Can Yaman, detalles sobre Sandokan y el turco. De Sandokan no teníamos nada y hoy tenemos detalles. Os traigo Aras Bulut. Tengo muchos actores dentro de este vídeo, así que no te pierdas nada. Tenemos a Hande Erçel, Sila Turkoglu. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete, actívate la campanita de notificaciones, quédate hasta el final y ahora sí comenzamos. Bueno, pues el 20 de enero de 2021 un fanático de Serenay Sarikaya atacó su auto, intentó entrar a su casa, la maldijo y la amenazó. En su momento ella presentó una denuncia en su contra y ese mes salió la sentencia judicial, que concluyó que el hincha padecía una psicosis atípica y que debía ser resguardado y atendido en una institución de salud de alta seguridad. Por lo tanto, fue absuelto del delito de amenaza y es una locura. De verdad, no imagináis este susto. Afortunadamente, el día que no estuvo sola, tuvo un conductor. En relación a la polémica del discurso de Pinar Deniz en los premios de Pamten, que os pongo por aquí la captura, honestamente pensé que esto era una tontería, ¿no? No quiero entrar en el fondo de si me gustó o no, si fue hermoso o no, si tuvo sentido o no. Pero creo que si cada vez que una persona va a dar un discurso y tiene que preocuparse si alguien en este mundo ya dijo que, pues palabras que ella quiso decir. Así que imaginaros en su momento, en su mérito, en su premio. Trabajó duro para estar allí y creo que hay otras cosas para alabar, ¿no? Que preocuparse por un discurso que Rihanna dio hace 20 años, como si Pinar no tuviera nada que hacer en la vida. Anda investigando los discursos de los demás, no despistado. Y además de su discurso, después de ese premio comenzaron a decir que debido al premio, que Khan estaba teniendo una crisis de celos y que por eso los dos terminaron su relación y que Khan era machista y que no aceptaba que ella recibió el premio. Cosa que ya hemos desmentido en el otro vídeo que se ha subido hace un rato, que os dejo la tarjeta por aquí. Khan se posicionó en las redes sociales y dijo que los dos estaban muy felices, ¿vale? Viviendo en su mundo, y ya puso fin a todas estas malas y tendenciosas noticias. Creo que esto es para quitarle el crédito asqueroso. Me alegro de que ya haya cerrado este asunto de ruptura de relación. Y vamos con Aras Bulut. Terminó la semana pasada las grabaciones de la serie, que tiene 6 episodios, llamada Atatürk, ya os informé, y ha decidido que se va a tomar un año sabático. Aunque esta serie es una serie corta, creo que esta serie fue muy estresante para él. Su novia ya había dicho eso también y por eso se va a descansar. Es una responsabilidad muy grande porque deben saber ustedes que siguen a los actores, ellas son muy patriotas y Atatürk es un héroe para ellos, por lo que el nivel de exigencia debe ser muy alto en relación a esta serie. Entonces, Aras descansa lo suficiente. Vamos con Ibrahim Celicol y Birce Akalay. Esta noticia siempre va y viene, creo que lo he dicho muchas veces en este canal que tenemos. Es difícil para las personas aceptar su amistad, dice la noticia. Hay rumores de amor entre los dos, pero los dos siempre lo niegan y dicen que son amigos. Pero a veces cosas que me cuesta creer que sean amigos. Birce compartió la foto con Ibrahim Celicol y puso la canción Te amo una vez, no puedo amar a nadie más, de Teoman de fondo. ¿Vale? Para mi punto de vista, ¿vale? Chicas, yo para mí creo que es una amistad pues difícil de creer para toda la gente, ¿vale? Creo que a veces lo hacen solo para confundir la mente de las personas, pero para mi opinión, son solo amigos, ¿vale? Según un informe de Rise of Drama Not English publicado por la compañía de Glance, pues la serie de Erkay de Bruce y el encantador Akin Akinozu es una de las series más compradas en ATV, ¿vale? Erkay se ha convertido en una de las series más vistas entre 95 canales, 10 mercados de televisión. La verdad es que es una gran novela. Felicitaciones a todos ellos por todo su éxito. Ebru Şahin estuvo en Estados Unidos y ahora pues ella ya está en Turquía para hacer las grabaciones de Gentleman junto a Kayatay Ulusoy. Se la vio salir del dermatólogo y dijo que fue a cuidar su piel, un recordatorio y para cuidar la piel.
Ahora os tengo buenas noticias, hacía tiempo que no salía noticias sobre Sandokan y resulta que nos dan informaciones sobre Sandokan y Viola como el mar 2, confirmadas las nuevas ficciones. Luca Bernabei, máximo responsable de Lubide, pues confirmar que habrá Viola como el mar 2 y Sandokan, ambos con Jan Yaman. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta noticia, chicas. La pregunta que se hace todo el mundo es que si habrá Viola como el mar 2 y Sandokan. Numerosos de fans y admiradores del actor turco al día de hoy siguen siendo uno de los principales rostros de la pequeña pantalla. Y al poco de llegar al gran final de la primera temporada de Viola como el mar, pues silenció su futuro profesional prefiriendo no comentar las noticias vinculadas a la confirmación de Viola como el mar 2. Mismo destino también con respecto al futuro de Sandokan, la serie de gran éxito que lo habrá visto como protagonista en el papel de Tigre de Malasia, y sale la verdad sobre Viola como el mar 2 con Jan Yaman. El detalle del éxito de Jan Yaman en Italia se consagró aún más en este otoño gracias a la primera temporada de Viola como el mar. Y la serie emitida en Prime Time por Canal 5 registró una muy buena media desde el punto de vista de audiencia, consiguiendo conquistar una audiencia de casi 3 millones de espectadores a la semana y picos que llegaron incluso al 20%. Entonces, cifras positivas que han llevado a la alta dirección de Vicina a confirmar que la segunda temporada está prevista su emisión durante la temporada televisiva del 23 al 2024. ¿Vale? Y se está trabajando la segunda temporada. Entonces, ¿cuál es la verdad de los hechos en este punto? ¿Habrá una segunda temporada de ficción o no? Luca Bernabei, máximo responsable, que produjo la primera temporada, pues pensó en aclararlo. Estamos escribiendo la segunda temporada de Viola como el mar, confirmó Bernabei en una reciente entrevista con ANSA, acallando a los rumores sobre el incierto futuro de la serie con Jan Yaman. Y se hará Sandokan con Jan Yaman. Por tanto, los fans del actor turco pueden estar tranquilos y respirar aliviados. La historia de Francesco y Viola volverá a hacer campaña de audiencia a Canal 5 y a cara a próxima temporada televisiva. Sí, porque Bernabei también ha confirmado la construcción de Sandokan, el esperado remake de la ficción protagonizada por Jan Yaman. Vamos a centrarnos en Sandokan se hará, declaró Bernabei, desvelando así la verdad sobre el proyecto. Así que aquí nos confirma que habrá Sandokan, me alegro mucho, espero que os haya servido de información porque me lo habíais estado preguntando muchísimo. Burak Deniz y Dilan Cicek participaron en una velada llamada la Gala de Mascotas, ¿vale? Os comparto por aquí, que se llevó a cabo en beneficio de los animales callejeros. Y se llevó a cabo en el hotel donde se casaron Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, ¿vale? Creo que los dos no participaron juntos en este evento por nada, porque creo que tiene que ver con la última película en la que ambos actuaron. En la película, el personaje de Burak adopta a un perro callejero, tal vez por eso fueron llamados a participar en este evento. Y aprovecharé la oportunidad y os digo que creo que los dos tienen súper química trabajando juntos. Me han gustado muchísimo, la verdad, me gustó la película. Y hablaremos de su película en los próximos cortos, ¿vale? Que publicaré la próxima semana por aquí, por el canal, así que estaros. Hande Erçel una vez más dijo que cosas buenas en cuanto al trabajo están por venir, pero que nada definitivo aún. Y también dijo que tenía la intención de tomar clases de actuación en Estados Unidos, pero eso tuvo que posponerse por problemas de salud. Tengo que decir que recuerdo algunas cosas, ¿vale? No recordaba que Hande tenía estos planes de ir a Estados Unidos, no se me venía a la cabeza, ¿vale? Pero esa fue la noticia de hoy de Hande. Vamos con Sila Turkoglu. Ella dio una entrevista a Hakan Gense en la que reconoce que aunque era joven, pues fue rápidamente reconocida en el mercado del arte y que su fama traspasó las fronteras de Turquía. Sin embargo, aunque es muy popular, hay poca información al respecto, ¿vale? Por eso la entrevista se hizo para que conociéramos un poco más de ella, ¿vale? Y hay que hacer una observación, todas las entrevistas de Sila son muy consistentes y una vez más sus respuestas coinciden, hay que decirlo, con las respuestas que dio a las dos revistas que tuvo con la portada de este año. Tengo dos vídeos en los que hablo pues, de estas dos entrevistas. Habla sobre su infancia, los inicios de su carrera, la familia, habla del amor, lo que significa la actuación para ella y a qué atribuye todo el éxito que tiene con los fans, ¿vale? Entonces, para que este vídeo pues no sea muy repetitivo, en este vídeo pues solo os voy a traer la información adicional, ¿vale? A todo lo que hemos visto sobre ella.
Por si no lo habéis visto, pues por el canal tenemos por ahí los vídeos, buscarlos, de todas formas meter alguna tarjeta por ahí arriba. Cuando Sila era más joven solía estar obsesionada con las críticas de los demás y esto la hizo renunciar rápidamente a sus objetivos. Hoy ella ya no es así. Esto es un detalle que no nos contó en otras entrevistas. Al principio su familia no estaba a favor de que siguiera una carrera como actriz. Estaban en contra de su decisión de mudarse a Estambul, pero Sila se considera una persona muy terca. Cuando decide que va a hacer algo, lo hace. Y a pesar de su terquedad, más tarde la familia estuvo de acuerdo con ella y se mudó a Estambul sobre estudiar en una universidad. Dijo que en el año que iba a rendir el examen de ingreso, recibió una propuesta para trabajar en la serie de Aglama Anne, ¿vale? Y desde este trabajo nunca ha dejado pues de trabajar, por lo que para estudiar en una universidad en este momento es algo inviable para ella. Sila fue descubierta en Instagram. Una agencia encontró su foto, se puso en contacto con ella, le ofreció una prueba, la tomó y la aprobó. Cuando las cosas tienen que ser realmente son. ¿Cuáles son las probabilidades? Son mínimos. Aceptemos que son mínimos, ¿vale? Sobre todo hoy en día cuando todo el mundo hace todo esto, cuando tiene que estarlo, no hay manera, ¿vale? A Sila se considera una persona muy sincera, clara, sincera, ¿vale? Nunca falso. Muchas veces hay personas que perciben malas honestidades y por eso es que perdió en el amor. Ella siempre decía que tiene muy pocos amigos. El límite de Sila, algo que no tolera la injusticia. Me da mucha rabia, ¿vale? No puedo quedarme callada ante una injusticia, no solo contra mí, sino contra todos los que me rodean. Esa es la frase de Sila Turkoglu. Siempre que la veo hablando de injusticias, estoy bastante seguro de que ella quiere hablar de Emanet. Es un pensamiento. Todos siguieron la injusticia que le hicieron a ella en esta serie. En cuanto a la belleza, Sila se considera una mujer hermosa, pero no considera que la belleza sea el factor de su éxito. Para ella su apariencia no es tan importante, pero reconoce que en la industria sí consideran esta belleza. Un hecho sorprendente sobre ella es que usa talla 40. Dicen que el número en Turquía, ¿vale? Que es diferente, en Brasil es más o menos un 39. Y pues nunca habíamos tenido pues ese detalle. Dijo que debido al tamaño de su pie ya había recibido muchos haters en Instagram en cuanto a su visión profesional. Una vez más demostró ser bastante madura en relación a sus pensamientos. Ella dijo: cuando me encuentro con personas que quieren ser actores, veo que la mayoría prefiere actuar por fama o dinero. Probablemente me estén vigilando porque no tengo eso y quiero hacer un trabajo correctamente. Ella quiso decir que este no es su enfoque principal es actuar, ¿vale? Hacer lo que ama. Dos curiosidades de ella es que no se considera una persona tranquila, todo lo contrario, y la otra es que ya ha recibido en reiteradas ocasiones una propuesta de matrimonio de un hombre en Instagram. Fue turco o fue internacional, ni siquiera sabemos si hay fans masculinos de Sila. Así que pues esta han sido todas las noticias. No olvides dejarme tu like, tu comentario, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.